Entonces, ¿por qué en muchas iglesias no le hacen saber eso a las personas, sino que les hacen creer que el único diezmo es el que tú llevas en efectivo? O sea, que tu pensamiento en sí es decir que el evangelio fue creado por el hombre. El evangelio no fue creado por el hombre, pero hubieron doctrinas humanas que fueron creadas con el hombre con ese fin lucrativo. De hecho, mira que ustedes estamos hablando aquí, ¿cierto? Hoy por hoy, tener una iglesia más que cuestión de fe es una cuestión lucrativa y económica y es el mejor negocio. ¿Sabían que el Vaticano tiene cómo parar el hambre a nivel mundial? Hoy en día hay muchas doctrinas que están queriendo cambiar lo que la palabra dice, ¿cierto? Diciendo que la palabra está constituida desde un principio. O sea, la Biblia dice que es una inspiración hecha por Dios, escrita por los hombres, pero Dios fue el que inspiró a aquellos hombres para que la escribieran. Hoy en día estuviera. De hecho, ese es el manual de la vida. Todo lo que tú quieres saber está ahí y yo soy creador de esto. ¿Y con qué fin las doctrinas quieren cambiar lo que aquí dice? Hay muchas que quieren lucrarse por medio de la palabra de Dios. Muchas personas que están usando esto solamente ¿para qué? Para lucrarse. Para lucrarse. Pero también creo que para tú tener salvación no es necesario ir a la iglesia. Yo voy a la iglesia, me gusta ir a la iglesia porque me gusta reunir con personas como ustedes que tienen un conocimiento más amplio y me eduquen espiritualmente. Pero de hecho, en este momento, en la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados. Tú así como estás, si tienes a Cristo en tu corazón y con tus acciones lo reflejas, eres más evangélico que cualquier persona que se ponga un smoking. Bueno, hoy estamos aquí con estos jóvenes, ambos creedores de Dios, mucho. Simplemente que la diferencia aquí es que hay 2 puntos diferentes de las creencias religiosas. O sea, en mi caso, yo no creo en las doctrinas humanas y ellos tienen más conocimiento y son creedores de ella y poseen más conocimiento, pues, de lo que ya sería bíblicamente. Entonces, pues, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes diezman? Sí, claro. El 10%. Pero también tienen conocimiento que el único diezmo que se hace no es el económico. Una ayuna es un diezmo, Claro. ¿sí? Y también es una forma de diezmar. Entonces, ¿por qué en muchas iglesias no le hacen saber eso a las personas, sino que les hacen creer que el único diezmo es el que tú llevas en efectivo? Hemos dado 300, hemos dado 20 centavos, todo el dinero aquí lo hemos dado. Tenemos derecho a hablar, tenemos derecho. Hermana, usted no me diga nada. Usted es una de las más traidoras que es. Dígame usted. Inclusive la Biblia dice que traen los diezmos al alfolí. El alfolí es como un granero. La gente llevaba alimentos, no oro ni plata, sino alimentos. Llevaba lo que, por ejemplo, yo produje trigo, entonces yo produje 10 toneladas de trigo. El 10% lo llevaba al alfolí. Exactamente. Y eso era para que los levitas se alimentasen. Ahí le habla que los levitas no se les repartió tierra. Cuando Dios repartió la tierra prometida, se les dio el sacerdocio a los levitas. Esa era como su parte, su recompensa dentro de lo que Dios repartió pues, a las tribus de Israel. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros diezmamos? Tú dirás, es que ustedes no son levitas, ustedes no son, tampoco son israelitas, ustedes son gentiles, dirás, no, pero ustedes diezman. de hecho es que yo sí creo que hay iglesias correctas, solo que son muy pocas. Y si a ustedes en sus iglesias, por ese conocimiento y lo que tú me dices, yo pienso que sí están en lo cierto, porque es que hay en iglesias que te meten a ti en la cabeza que el único diezmo es el 10% de tu pago. Y yo pienso que eso es un robo. Hoy por hoy, tener una iglesia más que cuestión de fe es una cuestión lucrativa y económica y es el mejor negocio. ¿Sabían que el Vaticano tiene cómo parar el hambre a nivel mundial? ¿Cierto? Pero o sea, en sí estamos hablando de la gran ramera o de la iglesia verdadera del Señor. O sea, es que hay mucha... Mira, es que el punto que yo tengo es el siguiente. Y me gusta tener este tema con ustedes porque sé que ustedes saben y a lo mejor yo debo aprender. Ajá. Sino que el hombre pone mucho la mirada en otro hombre. Es decir, si el pastor mío yo lo veo pecando, yo me aíslo de Dios porque puse la mirada en mi pastor y eso está mal. Pero ahora... Es que en sí la Biblia habla puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, no en el hombre, no en doctrinas humanas, nada de eso. Ahora... O sea que... Sí, listo. Ajá. Ajá, Yo pienso que cuando de falsos profetas se habla,
no están haciendo referencia a los que quieren encaminarse a Dios, sino a los pastores, a muchos pastores que están llevando un falso evangelio, que se están lucrando de la palabra de Dios. No sé si esté equivocado. Entonces concluimos en que sí, tener una iglesia, más cuestión de fe, para muchas personas es más un lucro, ¿cierto? Como una empresa para ellos. Exactamente, listo. Ahora, yo siempre he pensado esto. Bueno, Dios, pero en sí estamos hablando de todas las iglesias o de algunas iglesias específicas. No, de ninguna iglesia en específica, a nivel general, porque yo voy a la iglesia, de hecho. Simplemente que yo pienso que mi diezmo es, yo hoy quiero ayunar, estoy diezmando, hoy vi una persona en la calle que tiene hambre, le doy para que coma, le doy comida. Si alguien necesita algo, si puedo ir a un centro médico y llevar cosas hospitalarias, las llevo. Y yo mi diezmo, pues, lo doy. Porque a mí me parece, realmente yo pienso que yo darle mi diezmo a un pastor para que mantenga a la mujer, para que mantenga a los hijos, me parece a mí que es como un pajazo mental, literal. Tú sabes que en la Biblia dice que el hombre que come el fruto de sus manos es bendito, ¿cierto? En ese orden de idea, ¿ustedes ven bien que en la casa de un pastor la mujer no trabaje, los hijos no trabajen? Bueno, mira, hay como varios temas ahí que estás tocando. Varios Por temas. ejemplo, la isla dice, cada obrero es digno de su salario. Exactamente. Entonces, yo tengo una pregunta. Si tú fueras pastor, tu congregación, y tienes que ser pastorearla, tienes que ser vigilante, un pastor es una persona muy integral. Exactamente. Entonces tiene muchas ocupaciones dentro de la iglesia. Sí. Él es guía espiritual. Yo tengo una pregunta, una duda, hablo con el pastor. Él te atiende, claro. Está pendiente que la iglesia esté bien. Le mete plata a la iglesia que sale de las feligreses. Hasta ahí lo veo bien. Él tiene que ir a predicar la palabra, a evangelizar, tiene Listo. muchas labores. Entonces creo que sería injusto o difícil que un pastor trabaje, un ejemplo, trabaje en finca bananera y salgan las tardes a pastorearle. Pero al pastor se la doy. Pero ¿qué rol cumple la mujer y los hijos? Bueno, porque ellos no trabajan. La mujer, ellas trabajan. Bueno, yo conozco esposas de pastores que trabajan. Sí, exactamente. Es que esas las veo correctas, pero para nadie es un secreto que en la mayoría de casas el pastor sostiene toda su familia. Los hijos no trabajan, las mujeres trabajan. Entonces es una realidad, ¿cierto? Ahora, yo pienso una cosa. Cuando ya salimos de aquí del globo terráqueo, cuando ya salimos de aquí del planeta Tierra, el evangelio, el catolicismo, ya eso no existe. Y Dios sigue siendo Dios. En Marte no hay evangélicos, no hay católicos. Yo siempre he pensado que fueron doctrinas humanas con el único fin de capitalizar, de obtener la luz que mueve al mundo, que la tienen los pobres, que es la fe y el dinero. O sea que tu pensamiento en sí es decir que el evangelio fue creado por el hombre. El evangelio no fue creado por el hombre, pero hubieron doctrinas humanas que fueron creadas con el hombre con ese fin lucrativo. De hecho, mira que ustedes estamos hablando aquí, ¿cierto? Estamos hablando aquí y mira que ustedes me están educando de cosas que yo no conozco. Pero si analizamos y hablamos con gente de otra iglesia, no van a defender ni van a hablar educativamente a nivel pues espiritual de Dios, sino defendiendo los intereses de su iglesia. Cuando de pronto tú hablas con gente de otra iglesia, tú llega un momento que dirás, pero bueno, si somos creyentes del mismo Dios, ¿por qué tantas diferencias? ¿Por qué allá enseñan cosas que no están bien? Entonces, pues es lo que yo quiero saber finalmente, qué hay detrás de todo esto. Bueno, en sí, lo que Kerry en sí quiere, pues, como entender acerca de todo esto es como, ¿de dónde viene el evangelio? Bueno, sí, cosas o sea, así, realmente, o por qué hay pastores formados, todo eso. No, ¿qué es realmente el evangelio? Porque una clara muestra de esto es que hay mucha gente que cree que ser evangélico es vestirse formal e ir a la iglesia, y eso no es evangélico, eso no es evangelio. Tú así como estás, si tienes a Cristo en tu corazón y con tus acciones lo reflejas, eres más evangélico que cualquier persona que se ponga un smoking. Y realmente en las iglesias, y eso pasa específicamente en las iglesias que fueron creadas con fin de lucro, te cogen la mente y te la absorben hasta tal punto de que tú llegas a de que tú te olvidas de que cuando tú eres capaz de manejar tus pensamientos y tienes fe en Dios, cualquier cosa que tú te propongas la puedes lograr. ¿Y de qué manera lo hacen? No sé si has visto que cuando tú entras a alguna iglesia, no, tú tienes tu pareja, son casados. Para estar en esta iglesia tienes que divorciarte con ella o casarte. ¿Tú te divorciarías? Más fácil dejar de ir a la iglesia, ¿cierto? Pues son pensamientos diferentes. Bueno, vamos a hablarte un poco acerca de lo que
tú quieres entender, ¿cierto? Sí. En la Biblia dice que has escuchado de Juan el Bautista. Claro. Juan el Bautista, la Biblia lo relata como el Elías del Antiguo Testamento, ¿cierto? Exactamente. Hay un versículo que dice en Isaías 43, versículo 3, donde dice que Juan el Bautista, es decir, que iba preparando el camino de Jehová por medio del desierto. Cuando él iba preparando, había muchas personas incrédulas, con pensamientos, digamos, dogmas hacia lo que él estaba predicando en aquel desierto. O sea, muchas personas con duda, muchas personas no creían que quizá eso, o sea, no creían a lo que él estaba diciendo. Pero cuando llegó el gran día de que vino el Señor, bueno, y cuando ya sabemos que en Isaías 9 habla un poco acerca sobre eso, de que un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Y, ¿cómo dice el versículo? Porque yo lo busco acá una vez. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Bueno, ahí cuando vieron ese milagro, ahí sí la gente comenzó a creer. Bueno, pero si cuando él venía hablando por medio del desierto no le creíamos, y ahora cuando vieron, sí le comenzaron a creer. ¿Por qué? Porque es que aquí hoy en día en la sociedad hay algo que la gente solamente, digamos, para ver las cosas hay que creerlas. Cuando en la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Ahora, para tú creer en el Evangelio, en la Biblia dice, porque todo el que cree es constituido heredero de Dios. Ahora, no simplemente digamos que no, que con unas solas palabras que hay varias personas que me digan a mí que no, que el Evangelio no existe, que el Evangelio tal cosa, no. Tú crees a lo que la Biblia dice, ¿cierto? Yo creo en lo que dice la Biblia. Bueno, ahora, hay un versículo... Y creo en Dios también. Amén. Hay un versículo muy bonito, dice que, y a lo suyo vino, y los suyos que no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo, digamos, se puede considerar un hijo de Dios cuando aquella persona es mala, cuando aquella persona, digamos, comete. Así está en la iglesia. Si está cometiendo esos actos, eso no lo hace cristiano. Sí, porque eso no, es que en la Biblia dice que no entrará cosa inmunda al reino de los cielos, ¿cierto? Ahora, no nos podemos dejar llevar, digamos, de lo que el hombre diga, sino dejarnos llevar de lo que la palabra diga. Porque hoy en día hay muchas doctrinas que están queriendo cambiar lo que la palabra dice, ¿cierto? Diciendo que la palabra está constituida desde un principio. O sea, la Biblia dice que es una inspiración hecha por Dios, escrita por los hombres, pero Dios fue el que inspiró a aquellos hombres para que la escribiera. Esto hoy en día estuviera. De hecho, ese es el manual de la vida. Todo lo que tú quieres saber está ahí, y yo soy creador de esto. ¿Y con qué fin las doctrinas quieren cambiar lo que aquí dice? Hay muchas que quieren lucrarse por medio de la palabra de Dios. 200 valientes que puedan decir, yo voy a apartar $20. Lo que prometiste ayer, los 200, mira los pastores, lo que prometió ayer, en el nombre de Jesús, multiplica eso en ese negocio. Los 20, necesito 200 personas. Como hay otras que sí predican lo que la Biblia enseña. De hecho, mira que acá nosotros los que somos creyentes pero no vamos a la iglesia, lo que tú estás diciendo, nosotros lo resumimos y le damos por nombre los 4 pasos del mago, que son creer, hablar y ver. Cuando pasan estas 3 cosas, tú tienes fe. Creíste que ibas a hacer algo, lo dijiste, se te dio, tú tienes fe. Y eso es lo que realmente nos tiene jodidos. Porque hay cosas que se nos van a dar y no se nos están dando en el momento, pero es porque todo tiene un tiempo divino. Y la gente no entiende de eso. Hay gente que cree que es que no, yo quiero tener una casa y Dios mío, y es hoy. Y realmente no es así, todo tiene un tiempo. Y hay veces Dios no te da esa casa porque tú no estás capacitado para tenerla. Porque Dios sabe que tú teniendo esa casa ya te vas a creer más que tus vecinos, ya más que todo. Y de hecho está aquí en la Sagrada Escritura y todo eso lo dice. Y hay mucha gente que no cree en Dios porque le pide a Dios, Dios mío, yo quiero que mi vida cambie, yo quiero ser rico, pero duerme hasta las 7, 9 de la noche. Y en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Amén. Dios te provee vida y salud. Venir en pos de mí, niegues a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Yo te hago una pregunta, ¿crees tú que si una persona se muere sin haber recibido el Evangelio de Dios es salva? No, negativo, nunca. Pero también creo que para tú tener salvación no es necesario ir a la iglesia. Yo voy a la iglesia, me gusta ir a la iglesia porque me gusta reunir con personas como ustedes que tienen un conocimiento más amplio y me eduquen espiritualmente. Pero de hecho, en este momento, dice, en la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados.